Gracias, mamá, ahora lárgate de mi casa y no vuelvas más. Ya no te necesito para nada. La voz de Renata sonaba tan fría como el metal. Acababa de firmar los papeles. La tinta aún estaba húmeda en la escritura cuando mi propia hija me escupió esas palabras. Mis manos temblaron sosteniendo aquel documento que acababa de convertir a mi única hija en la dueña de todo lo que había construido en 70 años de vida. El notario carraspeó incómodo. Guardó sus sellos y papeles con prisa, como si quisiera huir de lo que acababa de presenciar. Yo seguía ahí parada, con la boca seca y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Renata ya no me miraba. Caminaba por la sala revisando cada rincón como si fuera la primera vez que pisara esa casa. Como si yo fuera una extraña que había invadido su territorio. La casa olía igual que siempre. A café recién hecho y a las flores que plantaba cada primavera en el jardín. Esas paredes habían visto crecer a Renata desde que era una niña de rizos dorados que corría descalza por los pasillos. Las mismas paredes que ahora la veían echarme de mi propio hogar con una sonrisa que helaba la sangre. Me acerqué a la mesita donde estaba la foto de su padre. Roberto había muerto cuando ella tenía 15 años. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante años para que no le faltara nada. Para que pudiera estudiar, para que tuviera la vida que yo no pude tener. Mis dedos rozaron el marco polvoriento. Roberto me habría defendido. Roberto le habría puesto los puntos sobre las íes a nuestra hija. Renata se giró hacia mí con los brazos cruzados. Sus ojos verdes, los mismos que heredó de su padre, me miraban con un desprecio que me atravesó como una bala. Tenía 38 años y acababa de demostrarme que todo el amor que le di durante décadas no había servido para nada. La cocina donde preparé miles de comidas para ella ahora era suya. El jardín donde le enseñé a plantar tomates ahora era suya. La habitación donde la cuidé cuando tuvo varicela a los 7 años ahora era suya. Todo era suyo y yo era una intrusa en mi propia vida. Tomé mi bolso del sofá. Ese sofá que compré con mis ahorros hace 20 años, cuando Renata trajo a su primer novio a casa. Recordé cómo me había sentado ahí con ella para hablarle de la vida, del amor, de los sueños. Ahora ese mismo sofá era testigo de mi humillación. Caminé hacia la puerta lentamente. Cada paso resonaba en el piso de madera que Roberto y yo habíamos instalado con nuestras propias manos. Renata me siguió, pero no para despedirse. Me siguió para asegurarse de que realmente me fuera. Como si fuera un perro callejero al que acababan de echar a patadas, puse la mano en la manija de la puerta principal. La misma puerta por la que había entrado miles de veces cargando bolsas del mercado, medicinas cuando Renata estaba enferma. Regalos de cumpleaños que compraba con el dinero que me sobraba después de pagar todas sus necesidades. Me volteé una última vez. Renata estaba parada en el umbral de la cocina con los brazos cruzados, esperando a que desapareciera de su vista. En su rostro no había ni una pizca de arrepentimiento. Ni una sombra de la niña que me decía que me amaba cada noche antes de dormir. Salí a la calle y escuché cómo cerró la puerta con llave detrás de mí. El sonido del cerrojo fue como una lápida cayendo sobre una tumba. Mi tumba. La tumba de 70 años de sacrificios, de noches sin dormir, de comidas que no probé para que ella pudiera comer mejor. El sol de la tarde me pegaba en la cara, pero yo sentía frío. Un frío que me nacía desde adentro y me congelaba hasta los huesos. Caminé por la acera de mi barrio, el barrio donde había vivido toda mi vida adulta, y me sentí como una fantasma. Los vecinos me saludaban desde sus jardines, sin saber que ya no pertenecía a ese lugar. Que mi propia hija me había arrancado de raíz como una mala hierba. Doña Carmen me vio desde su ventana y me hizo señas para que me acercara. Ella no sabía lo que acababa de pasar. No sabía que la mujer que caminaba por la calle ya no tenía hogar. Que la mujer que había conocido durante 30 años acababa de convertirse en una indigente por culpa de su propia sangre. Seguí caminando. Sin rumbo fijo. Mis pies me llevaron hacia el parque donde solía llevar a Renata cuando era pequeña. Los columpios seguían ahí, oxidados por el tiempo, pero ahí estaban. Me senté en la banca donde tantas tardes observé a mi hija jugar con otros niños. Donde la consolé cuando se cayó y se raspó las rodillas. Donde le prometí que siempre estaría ahí para ella. El viento movía las hojas de los árboles con un sonido que me recordaba a susurros. Como si las plantas me estuvieran contando secretos que yo no quería escuchar. Como si me estuvieran diciendo que había sido una tonta por confiar en mi propia hija.
por entregarle todo sin guardar nada para mí. Una madre joven empujaba a su bebé en el columpio que antes usaba Renata. La escena me dolió tanto que tuve que apartar la mirada. Esa madre no sabía que algún día ese bebé inocente podría convertirse en un monstruo. Que podría mirarla con desprecio y echarla de su vida como si fuera basura. La oscuridad empezó a llegar al parque. Las luces se encendieron automáticamente y yo seguía ahí sentada, sin saber a dónde ir. Por primera vez en 70 años no tenía un lugar al que llamar hogar. No tenía una cama esperándome. No tenía una cocina donde preparar mi cena. El frío de la noche me calaba hasta los huesos. Mis piernas ya no aguantaban más estar sentada en esa banca del parque. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 70 años pesando sobre mis hombros como una carga de piedras. Tenía que encontrar un lugar donde pasar la noche, pero mi mente seguía en blanco. Caminé hacia la estación de autobuses. Era el único lugar que conocía que permanecía abierto toda la noche. Los vagabundos se refugiaban ahí cuando no tenían otro sitio. Ahora yo era uno de ellos. Una vagabunda expulsada de su propia casa por la persona que más amaba en el mundo. Mientras caminaba, los recuerdos me asaltaron sin piedad. Renata tenía 5 años cuando me despertó en medio de la noche llorando porque había tenido una pesadilla. La tomé en mis brazos y la llevé a mi cama. Durmió abrazada a mí toda la noche, con su carita pegada a mi pecho y sus deditos aferrados a mi camisón. Mami, prometes que nunca me vas a dejar sola, me había susurrado esa noche. Con los ojos todavía húmedos de lágrimas. Yo le acaricié el pelo y le prometí que siempre estaría ahí para protegerla. Que nadie en el mundo la iba a querer más que yo. Qué ironía tan cruel. Ahora era ella la que me había dejado sola. Llegué a la estación y me senté en una de las bancas de metal. El lugar olía a orines y a miseria humana. Había 2 hombres durmiendo en el suelo, envueltos en cartones y trapos sucios. Una mujer joven con un bebé en brazos pedía limosna a los pocos pasajeros que esperaban el último autobús de la noche. Me abracé a mi bolso como si fuera un salvavidas. Dentro llevaba mi cédula de identidad, unos pocos billetes arrugados. Y una foto vieja de Renata en su graduación universitaria. Esa foto que antes me llenaba de orgullo ahora me quemaba las manos. El guardia de seguridad se acercó a mí con desconfianza. Era un hombre joven con uniforme mal planchado y expresión hosca. Me miró de arriba abajo como si fuera una delincuente. Señora, esta no es una posada. Si no va a tomar ningún autobús, no puede quedarse aquí. Le expliqué mi situación. Con la voz quebrada. Le dije que no tenía a dónde ir, que mi hija me había echado de casa. El hombre me escuchó con cara de fastidio, como si hubiera oído esa historia 1000 veces antes. Mire, abuela, yo no hago las reglas. Hay un albergue para indigentes a unas cuadras de aquí. Vaya allá si necesita un techo. Indigente. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo que había trabajado toda mi vida, que había criado una hija, que había sido una mujer respetable, ahora era una indigente. Una mendiga sin hogar ni familia. Salí de la estación arrastrando los pies. Las calles estaban desiertas y mal iluminadas. Cada sombra me parecía una amenaza. Cada ruido me hacía sobresaltar. A mi edad, caminar sola por la ciudad en plena madrugada era peligroso, pero no tenía alternativa. Encontré el albergue después de caminar 20 minutos. Era un edificio viejo y despintado con una puerta de metal oxidado. Había una fila de personas esperando para entrar. Hombres sucios que apestaban a alcohol, mujeres demacradas que hablaban solas, niños descalzos que se aferraban a las faldas de sus madres. Me puse al final de la fila sintiéndome fuera de lugar. Yo no pertenecía ahí. Yo tenía una casa, una vida, una hija que se suponía me amaba. Pero la realidad era cruel y despiadada. Ahora yo era igual que todos esos desgraciados que hacían fila para conseguir un colchón sucio donde pasar la noche. La mujer que estaba delante de mí se dio vuelta y me sonrió con lo que le quedaba de dientes. Su cara estaba marcada por años de sufrimiento y abandono. Primera vez aquí, ¿verdad, abuela? Se le nota en la cara. Todavía tiene esa expresión de sorpresa que tenemos todos al principio. Asentí sin poder hablar. La garganta se me había cerrado y las lágrimas amenazaban con salir otra vez. La mujer me puso una mano arrugada en el hombro. No se preocupe. Una se acostumbra.
Al principio duele mucho, pero después el corazón se vuelve duro como una piedra. Es la única manera de sobrevivir cuando los hijos lo traicionan a uno. Sus palabras me calaron hondo porque reconocí en sus ojos el mismo dolor que yo sentía. El dolor de una madre abandonada por sus propios hijos. El dolor de haber dado todo a cambio de nada. La fila avanzó lentamente. Cuando llegó mi turno, una monja regordeta me pidió mis datos personales. Escribió mi nombre en un cuaderno gastado: Lidia Mendoza. 70 años. Sin domicilio fijo, sin domicilio fijo. Esas 3 palabras resumían en que se había convertido mi vida en una sola tarde. De ser una madre respetable con su propia casa a ser una indigente sin techo ni familia. Me asignaron un colchón en el dormitorio de mujeres. Era un cuarto grande y mal ventilado con decenas de camas improvisadas. Algunas mujeres ya dormían, otras hablaban en susurros o lloraban en silencio. El olor a humanidad y desesperanza era asfixiante. Me acosté en mi colchón todavía vestida, abrazando mi bolso contra el pecho. El techo tenía manchas de humedad que parecían rostros deformes mirándome desde arriba. Las paredes descascaradas susurraban historias de dolor y abandono. Cerré los ojos tratando de dormir, pero mi mente no paraba de dar vueltas. Pensaba en Renata durmiendo cómodamente en su nueva casa. Mi casa. Pensaba en cómo habría celebrado su victoria después de deshacerse de mí. Pensaba en todos los años que desperdicié creyendo que el amor de madre era indestructible. Una gota de agua del techo goteaba sobre mi frente cada pocos minutos. Ploc, ploc, ploc. El sonido se volvió hipnótico en medio del silencio pesado del albergue. A mi lado, una mujer tosía sin parar, con una tos seca que me recordaba a mi madre antes de morir. Del otro lado, alguien sollozaba quedito, como si no quisiera molestar ni siquiera con su dolor. Me incorporé en el colchón y miré hacia la ventana sucia que daba a la calle. Las luces de los postes creaban sombras largas que se movían como fantasmas. Pensé en mi cama, en mis sábanas limpias que olían a suavizante de ropa. Pensé en mi almohada, moldada perfectamente por años de uso. Todo eso ahora era de Renata. Una voz áspera me sacó de mis pensamientos. Era la mujer sin dientes que había conocido en la fila. No puede dormir, ¿verdad? El primer día es el peor. Después uno aprende a apagar los sentimientos como si fueran una luz. Me senté en el borde del colchón. Necesitaba hablar con alguien o me iba a volver loca. Mi hija me echó de casa después de que le firmé la escritura. No me lo esperaba. La mujer soltó una risa amarga que sonó más a ladrido que a risa. Claro que no se lo esperaba. Una nunca se espera la puñalada por la espalda, menos cuando viene de los propios hijos. Yo tampoco me lo esperé cuando mi hijo me metió en un asilo y se quedó con mi pensión. Sus palabras me helaron la sangre. Había más mujeres como yo. Madres traicionadas por los hijos que habían criado con amor y sacrificio. ¿Hace cuánto tiempo que está aquí? 3 años. Mi hijo me visita cada tanto para hacerse el bueno, pero nunca me saca de este infierno. Me trae chocolates baratos. Y me dice que me quiere, pero sus acciones dicen lo contrario. Me quedé callada procesando lo que acababa de escuchar. 3 años viviendo en la miseria por culpa de un hijo ingrato. 3 años durmiendo en colchones sucios y comiendo sobras. 3 años siendo invisible para el mundo. La madrugada pasó lenta como un río de brea. Cuando llegó la hora del desayuno, me formé en la cola junto con el resto de los indigentes. Nos dieron un pedazo de pan duro, un vaso de café aguado y una fruta pasada. Comí en silencio, masticando despacio porque no tenía hambre. El dolor había ocupado todo el espacio en mi estómago. Salí del albergue cuando los primeros rayos de sol empezaron a calentar las calles. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Por primera vez en mi vida no tenía una rutina que seguir. No tenía que preparar el desayuno, ni hacer la cama, ni regar las plantas. No tenía nada. Caminé sin rumbo por las calles del centro. La ciudad despertaba lentamente. Los comerciantes abrían sus locales, las secretarias caminaban apuradas hacia sus oficinas, los estudiantes corrían para no llegar tarde a clases. Todos tenían un propósito, un lugar a donde ir. Todos excepto yo. Me detuve frente a la iglesia donde había bautizado a Renata. Las campanas estaban sonando para la misa de las 7 de la mañana.
Recordé cómo había llevado a mi hija todos los domingos durante años. Cómo le enseñé a rezar y a pedirle a Dios que la protegiera. Qué ironía que ahora fuera yo la que necesitaba protección de ella. Entré a la iglesia buscando un momento de paz. El lugar estaba casi vacío. Solo había unas pocas viejitas rezando el rosario y un hombre arrodillado frente al altar. Me senté en la última banca y miré hacia el crucifijo que colgaba sobre el altar. ¿Qué había hecho mal? ¿En qué momento? ¿Mi amor de madre se había convertido en una carga para Renata? Había trabajado día y noche para darle todo lo que necesitaba. Había sacrificado mis propios sueños para que ella pudiera cumplir los suyos. Había renunciado a rehacer mi vida después de que Roberto murió porque pensé que Renata me necesitaba. El padre Miguel, que me conocía desde hacía años, se acercó a mi banca. Era un hombre mayor con cara bondadosa y manos suaves de tanto bendecir. Lidia, qué sorpresa verte tan temprano. ¿Cómo está Renata? La pregunta me atravesó como un cuchillo. No sabía qué responder. No podía decirle la verdad porque me daba vergüenza. No podía admitir que mi propia hija me había echado de casa como a un perro sarnoso. Está bien, padre. Muy ocupada con su trabajo. El sacerdote asintió con una sonrisa. Me da mucho gusto escuchar eso. Siempre supe que esa niña llegaría lejos. Tú la criaste muy bien, Lidia. Debes estar muy orgullosa de ella. Orgullosa. Esa palabra me sonaba tan ajena ahora. Había estado orgullosa de Renata toda mi vida. Orgullosa de sus notas, de su graduación, de su trabajo, de su independencia. Pero ahora solo sentía dolor y traición. Sí, padre. Muy orgullosa. Mentí porque no tenía fuerzas para explicar la verdad. El padre Miguel me bendijo y se alejó. Para atender a otros feligreses. Yo me quedé ahí sentada, sintiéndome como una impostora. Como si no tuviera derecho a estar en la casa de Dios después de haber fracasado tan estrepitosamente como madre. Salí de la iglesia cuando terminó la misa. El sol ya estaba alto y hacía calor. Mi ropa empezaba a oler mal porque la había usado toda la noche. Mi pelo estaba grasiento y despeinado. Mi cara mostraba el cansancio y la tristeza que llevaba por dentro. Pasé por un espejo en la vitrina de una tienda y no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada parecía una mendiga. Tenía los ojos hinchados de llorar, las mejillas hundidas por el dolor y una expresión de derrota que me asustó. ¿Esto era lo que quedaba de Lidia Mendoza? ¿Esto era lo que quedaba de la mujer que había luchado toda su vida por salir adelante? ¿Esto era lo que quedaba de la madre que había dado todo por su hija? Seguí caminando por las calles como una sonámbula. Mis pies me dolían dentro de los zapatos que no estaban hechos para caminar tanto. Cada paso era una tortura, pero no podía detenerme. Quedarme quieta significaba pensar, y pensar me dolía. Más que caminar, me detuve frente a un café donde solía desayunar con Renata cuando era adolescente. Los sábados por la mañana, después de hacer las compras en el mercado, nos sentábamos en la mesa junto a la ventana y pedíamos tostadas con mermelada. Ella me contaba de sus amigas del colegio, de los chicos que le gustaban, de sus planes para el futuro. A través del cristal vi a una madre joven desayunando con su hija pequeña. La niña tenía la cara manchada de chocolate y reía mientras su madre le limpiaba las mejillas con una servilleta. La escena me partió el corazón. Esa madre no sabía que un día esa niña adorable podría convertirse en su peor enemiga. Una voz familiar me hizo voltear. Era Emma, mi nieta de 18 años, la hija de Renata. Caminaba hacia mí con una expresión de sorpresa y preocupación. Abuela Lidia, ¿qué haces aquí tan temprano? Te ves terrible. Emma siempre había sido diferente a su madre. Tenía el corazón noble de su abuelo Roberto y una sensibilidad que Renata había perdido en algún momento de su vida. Verla me dio un rayo de esperanza en medio de tanta oscuridad. Hola, mi amor. No pasa nada, solo salí a caminar. Emma me miró con esos ojos inteligentes que no se dejaban engañar fácilmente. Me tomó del brazo con suavidad. Abuela, tu ropa está arrugada y hueles raro. ¿Dónde dormiste anoche? No pude mentirle. Emma era la única persona en el mundo que todavía me amaba de verdad. Le conté todo. Le dije cómo su madre me había echado de casa después de firmar la escritura.
Le dije que había pasado la noche en un albergue para indigentes. Le dije que me sentía como si hubiera muerto en vida. Emma me abrazó fuerte mientras yo lloraba en su hombro. Su abrazo olía a perfume juvenil y a esperanza. Era la primera muestra de cariño que recibía desde que había salido de mi casa. Abuela, esto no puede estar pasando. Mamá no puede haberte hecho eso. Tiene que haber un malentendido. Le expliqué que no había ningún malentendido. Que las palabras de su madre habían sido claras como el cristal. Que me había echado como si fuera basura. Emma se separó de mí con los ojos brillantes de lágrimas. Ven conmigo, abuela. Voy a hablar con mamá ahora mismo. Esto no se va a quedar así. Caminamos juntas hacia la que había sido mi casa. Emma iba tomada de mi brazo, dándome fuerzas con su presencia. Por primera vez desde la noche anterior sentí que no estaba completamente sola en el mundo. Llegamos a la casa y Emma tocó la puerta con fuerza. Renata abrió con cara de fastidio, pero su expresión cambió cuando vio a su hija. Emma, ¿qué haces aquí tan temprano? Deberías estar en la universidad. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Cómo pudiste echar a la abuela de su propia casa? Renata miró hacia donde yo estaba parada en la acera. Sus ojos verdes me atravesaron con frialdad. Esa mujer ya no vive aquí. Esta es mi casa ahora y yo decido quién entra y quién no. Emma entró a la casa seguida de su madre. Yo me quedé afuera, sintiéndome como una extraña frente a mi propio hogar. Podía escuchar sus voces alteradas a través de las ventanas abiertas. Mamá, es tu madre. No puedes tratarla así. Esa mujer me ha manipulado toda la vida. Me hizo firmar esos papeles para quedarse con mi casa. Tu casa. Era la casa de la abuela. Ella te la regaló porque te ama. El amor no paga las cuentas, Emma. Esa mujer es un parásito que se alimenta de la culpa de los demás. Las palabras de Renata me golpearon como martillazos. Parásito. Manipuladora. Así veía a su propia madre. Así justificaba su crueldad. Emma salió de la casa con la cara roja de indignación. Tenía lágrimas en los ojos y las manos temblorosas. Abuela, mamá está enferma. No puede pensar con claridad. Dice que le diste demasiados problemas y que ya no aguanta más. ¿Problemas? ¿Qué problemas le había dado yo a Renata? Trabajar como una mula para mantenerla. Cuidarla cuando estaba enferma. Apoyarla en todos sus proyectos. Renunciar a mi propia felicidad para que ella fuera feliz. No te preocupes, mi amor. Tu mamá tiene derecho a vivir su vida como quiera. Emma me tomó de las manos con desesperación. Abuela. No puedes vivir en la calle. Ven a vivir conmigo. Tengo un apartamento pequeño cerca de la universidad. La generosidad de Emma me conmovió hasta las lágrimas. Pero no podía ser una carga para mi nieta. No podía arruinar su vida como al parecer había arruinado la de su madre. No, mi amor. Tú tienes que estudiar y hacer tu vida. No puedes cargar con una vieja como yo. No eres una carga, abuela. Eres mi familia. La única familia de verdad que tengo. Sus palabras me dieron fuerzas que no sabía que tenía. Emma me amaba de verdad. Emma no me veía como un estorbo o una manipuladora. Emma me veía como lo que realmente era, su abuela que la había cuidado y amado desde que nació. Acepté su oferta porque no tenía otra opción. Subimos a su auto, un modelo viejo pero limpio que había comprado con sus ahorros de trabajar. Los fines de semana. Mientras nos alejábamos de mi antigua casa, miré por el espejo retrovisor una última vez. Renata estaba parada en la ventana de la sala, observándonos irse. En su cara no había tristeza ni arrepentimiento. Solo satisfacción. La satisfacción de haberse deshecho del problema que representaba su madre. El apartamento de Emma era pequeño pero acogedor. Tenía una sala, una cocina diminuta, un baño y una habitación. Todo estaba ordenado y limpio, con toques juveniles que le daban vida al espacio. Abuela, puedes dormir en mi cama y yo dormiré en el sofá. No, mi amor. Yo dormiré en el sofá. No voy a sacarte de tu propia cama. Emma insistió, pero yo fui firme. Ya había causado suficiente problemas.
No iba a quitarle la cama a mi nieta. Encima de todo, me senté en el sofá y miré alrededor. Las paredes estaban llenas de fotos de Emma en diferentes etapas de su vida. En muchas de ellas aparecía conmigo. Emma bebé en mis brazos. Emma niña corriendo en el jardín de mi casa. Emma adolescente soplando las velas de su cumpleaños mientras yo la abrazaba. En ninguna foto aparecía Renata conmigo. Ahora entendía por qué. Emma preparó café en su pequeña cocina mientras yo me quedé sentada en el sofá, todavía procesando todo lo que había pasado. El aroma del café recién hecho me recordó a las mañanas en mi casa, cuando preparaba el desayuno esperando que Renata bajara de su cuarto. Esas mañanas que ahora parecían haber ocurrido en otra vida. Mi nieta se sentó a mi lado con 2 tazas humeantes. Sus manos jóvenes temblaban ligeramente cuando me entregó la mía. Abuela, cuéntame la verdad. ¿Qué pasó realmente con mamá? Esto no puede haber empezado de la nada. Tomé un sorbo del café amargo y cerré los ojos. Los recuerdos empezaron a fluir como una cascada dolorosa. Durante años había guardado silencio sobre el comportamiento de Renata, tratando de proteger la imagen que Emma tenía de su madre. Tu mamá cambió después de que se casó con tu papá. Cuando él la dejó y tú tenías 5 años, ella se volvió más fría conmigo. Como si yo fuera culpable de todos sus fracasos. Emma escuchaba en silencio, con esa madurez que siempre había tenido pese a su juventud. Empezó a criticar todo lo que yo hacía. Que cocinaba mal, que limpiaba mal, que la avergonzaba delante de sus amigas. Cuando tú estabas presente se comportaba diferente, pero cuando nos quedábamos solas me trataba como si fuera su empleada. Las palabras salían de mi boca como veneno que había estado guardado demasiado tiempo. Emma me tomó de la mano, dándome fuerzas para continuar. El año pasado me pidió que pusiera la casa a su nombre porque tenía problemas económicos. Me dijo que era solo un papel, que yo seguiría viviendo ahí hasta que muriera. Que solo necesitaba garantías para conseguir un préstamo. Pero eso era mentira, ¿verdad, abuela? Sí, mi amor. Era mentira. Ella había planeado esto desde hace mucho tiempo. Esperó el momento perfecto para deshacerse de mí. Emma se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro de la pequeña sala. Su indignación era palpable en cada uno de sus movimientos. Abuela, esto no se va a quedar así. Vamos a buscar un abogado. Vamos a recuperar tu casa. La determinación. En la voz de Emma me conmovió, pero también me asustó. No quería que mi nieta se enemistara con su madre por mi culpa. No, mi amor. No quiero que te metas en problemas con tu mamá. Ella es lo único que tienes. No. Tú eres lo único. ¿Qué tengo? Mamá nunca ha estado realmente presente en mi vida. Siempre trabajando, siempre ocupada, siempre con excusas para no pasar tiempo conmigo. Tú fuiste quien me crió, quien me consoló cuando lloraba, quien me ayudó con las tareas. Las lágrimas corrían por las mejillas de Emma mientras hablaba. Verla así me partía el corazón. Cuando papá se fue, mamá me llevó a vivir contigo porque no sabía cómo cuidarme sola. Durante años fuiste mi verdadera madre mientras ella reconstruía su vida. Y ahora te hace esto. Me levanté del sofá y abracé a Emma. Su dolor era tan profundo como el mío. Las dos habíamos sido abandonadas por Renata de diferentes maneras. Tranquila. Mi amor. Todo va a estar bien. Somos fuertes, tú y yo. Emma se separó de mí y me miró con una determinación que me recordó a Roberto cuando tomaba decisiones importantes. Abuela, vamos a luchar. No me importa lo que cueste o cuánto tiempo tome. Vamos a recuperar lo que es tuyo. Esa tarde Emma me llevó al centro de la ciudad para buscar ayuda legal. Entramos a un bufete de abogados que había visto anunciado en el periódico. La recepcionista nos hizo esperar en una sala pequeña llena de libros de leyes que me intimidaron. El abogado que nos atendió se llamaba Daniel López. Era un hombre de mediana edad con aspecto serio pero amable. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas en un cuaderno amarillo. Señora Mendoza, lamentablemente casos como el suyo son más comunes de lo que la gente piensa. Hijos que se aprovechan de la confianza de sus padres para quedarse con sus propiedades. Sus palabras me dolieron porque confirmaban que no era la única madre traicionada por sus hijos. ¿Hay algo que podamos hacer,
Preguntó Emma con ansiedad. Depende de los términos de la transferencia. Si pueden demostrar que hubo engaño o manipulación, podríamos impugnar la escritura. Pero necesito revisar todos los documentos. Le expliqué que no tenía copias de los papeles porque Renata se había quedado con todo. El abogado asintió. Con comprensión. No se preocupe. Podemos solicitar copias en el registro de la propiedad. También vamos a necesitar testigos que puedan confirmar las circunstancias de la transferencia. Salimos del bufete con una mezcla de esperanza y miedo. Emma estaba emocionada con la posibilidad de recuperar mi casa, pero yo tenía mis dudas. Conocía a Renata mejor que nadie. Ella no se iba a quedar de brazos cruzados. Esa noche, mientras Emma estudiaba para sus exámenes, yo me quedé despierta en el sofá pensando en todo lo que había pasado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza creciendo. En mi pecho, me levanté y busqué papel y lápiz en la mesa de Emma. Necesitaba escribir lo que sentía. Necesitaba poner en palabras el dolor y la rabia que llevaba dentro. Merezco más que esto, escribí con letra temblorosa. Esas 4 palabras me liberaron de algo que no sabía que llevaba cargando. Durante años había aceptado el maltrato de Renata porque pensé que era lo que merecía. Pensé que como madre tenía que aguantar todo sin quejarme, pero no era cierto. Yo merecía respeto. Merecía amor. Merecía un lugar digno donde vivir mis últimos años. Seguí escribiendo en esa hoja de papel. Escribí sobre el dolor de la traición, sobre la soledad de sentirse abandonada por la persona que más había amado. Escribí sobre la vergüenza de haber sido tan ingenua. Escribí sobre la rabia que empezaba a reemplazar a la tristeza. No necesito permiso para empezar de nuevo. Esa frase me sorprendió a mí misma. ¿Empezar de nuevo a los 70 años? ¿Era posible? ¿Tenía fuerzas para reconstruir mi vida desde cero? Miré hacia donde Emma dormía en su cama, con los libros todavía abiertos sobre la mesa de noche. Mi nieta había arriesgado su relación con su madre para ayudarme. Me había abierto las puertas de su casa sin dudarlo. Me había demostrado que todavía había amor verdadero en mi vida. Por ella y por mí, tenía que luchar. Tenía que demostrarle a Renata que no era la mujer débil y manipulable que ella creía. Tenía que recuperar mi dignidad aunque fuera lo último que hiciera en esta vida. Doblé el papel con mis reflexiones y lo guardé en mi bolso. Esas palabras serían mi fuerza en los días difíciles que venían. Mi recordatorio de que valía más que el desprecio de mi propia hija. Los siguientes días pasaron en una rutina extraña pero reconfortante. Emma salía temprano a la universidad y yo me quedaba sola en el apartamento, acostumbrándome lentamente a mi nueva realidad. Las mañanas eran las más difíciles porque tenía tiempo para pensar, para recordar, para sentir todo el peso de la traición, pero también empecé a sentir algo que no había experimentado en años: libertad. No tenía que caminar en puntas de pie para no molestar a Renata. No tenía que aguantar sus comentarios hirientes sobre mi comida, mi ropa o mi manera de hablar. No tenía que fingir que sus desplantes no me dolían. El miércoles por la mañana, el abogado López me llamó para decirme que había conseguido las copias de la escritura. Su voz sonaba preocupada cuando me pidió que fuera a su oficina. Señora Mendoza, necesito que venga lo antes posible. Hay algo importante que debo mostrarle. Emma faltó a clases para acompañarme. En el camino traté de prepararme para malas noticias, pero nada me preparó para lo que el abogado me enseñó. Su hija no solo transfirió la casa a su nombre. También firmó un documento donde usted supuestamente le debe dinero por cuidados y manutención durante los últimos 5 años. Las palabras del abogado me golpearon como un rayo. Emma se puso pálida y me tomó de la mano. Eso es imposible. Yo nunca firmé nada así. El abogado me mostró el documento. Ahí estaba mi firma, o algo que se parecía mucho a mi firma, en un papel que decía que le debía a Renata 50,000 pesos por gastos médicos, alimentación y hospedaje. Esto es un fraude, dijo Emma con voz temblorosa. Mi abuela nunca firmó eso. Lo sé, pero demostrar que es una falsificación va a ser complicado y costoso. Su hija se preparó muy bien para esto. Salimos de la oficina del abogado sintiéndonos derrotadas. Renata había planeado todo con una frialdad que me aterraba. No solo me había quitado mi casa, sino que había inventado una deuda para justificar su acción.
Abuela, no podemos rendirnos. Hay que seguir luchando. La determinación de Emma me daba fuerzas, pero también me daba miedo. Mi nieta estaba gastando sus ahorros en abogados y faltando a clases por ayudarme. No podía permitir que arruinara su futuro por mi culpa. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en años, visitar a mi antigua vecina Fernanda González. Habíamos sido amigas durante décadas, pero después de que Renata empezó a aislarme, había perdido contacto con casi todas mis amistades. Fernanda vivía a unas cuadras de lo que había sido mi casa. Cuando abrió la puerta y me vio, su cara se iluminó con una sonrisa genuina. Lidia. ¡Qué sorpresa tan hermosa! Pasa, pasa mi querida. Su casa olía a canela y a recuerdos felices. Nos sentamos en su sala mientras ella preparaba café, igual que habíamos hecho miles de veces en el pasado. Fernanda, necesito contarte algo. Le expliqué toda la situación. Fernanda me escuchó en silencio, pero pude ver la indignación creciendo en sus ojos. Esa maldita niña malcriada. Siempre supe que había algo raro en ella. La forma en que te hablaba cuando pensaba que nadie la escuchaba. Sus palabras me sorprendieron. Pensé que había logrado ocultar el maltrato de Renata de todos. ¿Tú sabías? Lidia, los vecinos no somos ciegos. Hemos visto cómo te trataba. Cómo te gritaba cuando lavabas la ropa en el patio. Cómo te hacía sentir mal por cualquier cosa. Me quedé callada, procesando que mi humillación había sido pública sin que yo lo supiera. Una vez la vi tirarte la comida que habías preparado porque decía que estaba salada. Fue cruel, Lidia. Muy cruel. Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por fin alguien había visto lo que yo había sufrido en silencio durante años. Fernanda, ¿estarías dispuesta a testificar sobre lo que viste? Por supuesto que sí. Y no soy la única. Varios vecinos hemos comentado el maltrato. Todos estábamos preocupados por ti. Salí de casa de Fernanda con una sensación nueva, no estaba sola. Había gente que se había dado cuenta de mi sufrimiento y que estaba dispuesta a ayudarme esa noche. Llamé al abogado López para contarle sobre los posibles testigos. Su voz sonaba más animada cuando me dijo que eso podría cambiar las cosas. Señora Mendoza, si podemos demostrar un patrón de maltrato psicológico, podríamos argumentar que la transferencia se hizo bajo coacción. Por primera vez en días. Sentí algo parecido a la esperanza. Emma llegó esa noche con una bolsa de comida china y una sonrisa que trataba de ocultar su preocupación. Abuela, tengo noticias. Hablé con mis compañeros de la carrera de Derecho y me dijeron que hay organizaciones que ayudan a personas mayores víctimas de abuso familiar. Cenamos en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Emma estudiaba mientras yo escribía en mi cuaderno improvisado. Las palabras fluían de mi lápiz como si hubieran estado esperando años para salir. Se acerca el día en que dejarán de subestimarme. Escribí esa frase y la subrayé varias veces. Era una promesa para mí misma. Una declaración de guerra. Contra la resignación que había dominado mi vida durante tanto tiempo, me levanté y me acerqué a la ventana del apartamento. Desde ahí podía ver las luces de la ciudad, miles de personas viviendo sus vidas, luchando sus propias batallas. Yo era una más en esa multitud, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía invisible. Emma se acercó y se puso a mi lado. Abuela, ¿en qué piensas? En que tu abuelo Roberto estaría orgulloso de ti. De cómo me estás defendiendo cuando tu propia madre me abandonó. Emma me abrazó y su abrazo olía a juventud y a determinación. Él también estaría orgulloso de ti, abuela. Por no rendirte. Por seguir luchando. Esa noche dormí mejor que en los días anteriores. Soñé con Roberto, con los primeros años de nuestro matrimonio cuando éramos pobres pero felices. Soñé con Renata de niña, antes de que la vida la volviera tan dura. Soñé con una versión de mí misma que nunca había conocido, una mujer fuerte que no se dejaba pisotear por nadie. Al despertar supe que algo había cambiado dentro de mí. La víctima silenciosa estaba muriendo lentamente, reemplazada por una mujer que había decidido recuperar su dignidad sin importar el costo. Tomé mi cuaderno y escribí una última frase antes de levantarme: no vine a vengarme. Vine a recuperar lo que me pertenece. Esas palabras resonaron en mi cabeza mientras preparaba el café de la mañana.
No buscaba lastimar a Renata. Solo quería recuperar mi lugar en el mundo, mi derecho a ser tratada con respeto, mi casa que había sido construida. Con el sudor de Roberto y mío, la lucha apenas comenzaba, pero por primera vez sentía que tenía posibilidades de ganar. El viernes por la mañana, Emma y yo nos dirigimos a la oficina de defensa del adulto mayor que habían recomendado en la universidad. Era un lugar modesto pero lleno de carteles con información sobre derechos y protección legal. La trabajadora social que nos atendió se llamaba Natalia Cruz, una mujer de unos 40 años con mirada compasiva pero firme. Señora Mendoza, su caso no es único. Recibimos denuncias similares casi todos los días. El abuso económico hacia adultos mayores por parte de familiares es más común de lo que la gente imagina. Sus palabras me tranquilizaron porque confirmaron que no estaba loca, que lo que me había pasado tenía nombre y apellido, abuso familiar. Lo importante ahora es documentar todo. Cada maltrato, cada humillación, cada momento en que su hija la hizo sentir menos. Todo eso servirá para construir nuestro caso. Natalia me entregó unos formularios para llenar. Preguntas sobre mi relación con Renata, sobre los incidentes de maltrato, sobre mi estado económico antes y después de la transferencia. Mientras llenaba los papeles, los recuerdos se agolparon en mi mente como una avalancha dolorosa. Recordé la vez que Renata me gritó delante de Emma porque había quemado el arroz. Recordé cuando me prohibió usar su baño porque decía que lo ensuciaba. Recordé las noches que lloré en silencio después de sus desplantes. Abuela, ¿estás bien? Emma notó que mis manos temblaban mientras escribía. Sí, mi amor. Solo estoy recordando cosas que prefería olvidar. Natalia revisó mis respuestas con expresión seria. Cada tanto asentía o hacía anotaciones en los márgenes. Señora Mendoza, con esta información y los testimonios de los vecinos que mencionó, podemos iniciar un proceso legal. No le voy a mentir, será difícil y tomará tiempo, pero tiene posibilidades reales de recuperar al menos parte de su patrimonio. Salimos de la oficina con una mezcla de esperanza y agotamiento emocional. Emma me tomó del brazo mientras caminábamos hacia la parada del autobús. Abuela, estoy muy orgullosa de ti. Sé que esto es difícil, pero estás siendo muy valiente. Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Mi nieta me veía como una mujer valiente, no como la víctima patética en la que me había convertido. Esa tarde, mientras Emma estaba en la universidad, decidí hacer algo que no había hecho en años: salir a caminar por el parque donde solía llevar a Renata cuando era niña. Necesitaba encontrarme conmigo misma, con la mujer que había sido antes de que el maltrato me volviera tan pequeña. El parque estaba lleno de madres jóvenes con sus hijos. Los columpios chirriaban con el mismo sonido de siempre, los niños gritaban de alegría mientras corrían entre los árboles. Todo seguía igual, pero yo había cambiado. Me senté en la misma banca donde había pasado la primera noche después de que Renata me echara. Parecía que habían pasado años desde esa noche, pero apenas habían sido 2 semanas. En ese tiempo había descubierto que tenía una fuerza que no sabía que poseía. Una mujer mayor se sentó a mi lado. Tendría unos 60 años y llevaba un vestido floreado que me recordó a mi juventud. Disculpe, ¿no es usted Lidia Mendoza? La miré sorprendida. No la reconocía. Sí, soy yo. Yo soy Luciana García, trabajaba en la fábrica textil con usted hace muchos años. Me acuerdo de cuando enviudó y tuvo que trabajar doble turno para sacar adelante a su hija. Los recuerdos de la fábrica vinieron a mi mente como un río caudaloso. Esos años duros pero llenos de propósito, cuando cada día de trabajo significaba un día más cerca de darle un futuro mejor a Renata. Luciana, qué gusto verte después de tantos años. Lidia, siempre la admiré mucho. Era usted un ejemplo para todas nosotras. Una mujer que nunca se rendía, que siempre encontraba la manera de salir adelante. Sus palabras me golpearon como un rayo de luz en la oscuridad. Había olvidado quién era antes de que Renata me hiciera sentir inútil e invisible. ¿Cómo está su hija? Recuerdo que era una niña muy inteligente. La pregunta me dolió, pero decidí ser honesta. Renata me echó de casa después de que le transferí la escritura. Ahora vivo con mi nieta. Luciana me miró con horror y compasión. No puede ser. Después de todo lo que usted sacrificó por esa niña.
Así es la vida, Luciana. A veces los hijos no valoran lo que uno hace por ellos. No diga eso, Lidia. Usted fue una madre ejemplar. Si su hija no lo entiende, es problema de ella, no suyo. Conversamos durante una hora sobre los viejos tiempos, sobre las compañeras de trabajo que habíamos conocido, sobre la fuerza que nos daba el saber que trabajábamos por nuestros hijos. Cuando Luciana se despidió, me dio un abrazo fuerte. Lidia, usted sigue siendo la mujer fuerte que conocí en la fábrica. No deje que nadie le haga creer lo contrario. Regresé al apartamento de Emma sintiéndome diferente. El encuentro con Luciana me había recordado quién era realmente. No era la mujer débil y manipulable que Renata había pintado. Era una luchadora que había superado la viudez, la pobreza y años de trabajo duro. Emma llegó esa noche con noticias emocionantes. Abuela. Hablé con el profesor de Derecho Civil y me dijo que casos como el tuyo han ganado en los tribunales. La clave está en demostrar el patrón de maltrato psicológico. Cenamos mientras Emma me explicaba los detalles legales que había aprendido. Su entusiasmo era contagioso y me daba fuerzas para seguir adelante. Emma, hay algo que quiero decirte. No quiero que sacrifiques tu carrera por mí. Si esto se vuelve muy costoso o complicado, vamos a parar. Emma dejó sus palillos sobre la mesa y me miró con seriedad. Abuela, esto no es solo por ti. Es por todas las mujeres mayores que sufren abuso familiar. Es por la justicia. Es por demostrar que los hijos no pueden tratar a sus padres como basura. Sus palabras me llenaron de orgullo. Emma no solo luchaba por mí, luchaba por un principio. Luchaba por la dignidad de todas las madres abandonadas. Esa noche escribí en mi cuaderno con una claridad que no había tenido en años. Las palabras fluían como un manantial que hubiera estado reprimido durante décadas. Escribí sobre la mujer que había sido en la fábrica, levantándose a las 5 de la mañana para trabajar 12 horas seguidas. Escribí sobre las noches que cosía uniformes escolares para Renata con mis manos cansadas. Escribí sobre la satisfacción de ver a mi hija graduarse de la universidad. Escribí sobre la madre que merecía respeto, no desprecio. Sobre la mujer que había construido una casa con su propio sudor y que tenía derecho a vivir en ella con dignidad. Al final de la página escribí una frase que resumía todo lo que sentía: soy Lidia Mendoza. Tengo 70 años y valgo mucho. Más que el desprecio de mi hija. Esas palabras se grabaron en mi corazón como un tatuaje invisible. Eran mi declaración de independencia emocional, mi grito de guerra contra años de sumisión. Emma se acercó y leyó lo que había escrito. Por encima de mi hombro. Abuela, eso es hermoso. Deberías enviárselo a mamá. No, mi amor. No lo escribí para ella. Lo escribí para mí. Para recordarme quién soy cuando todo parezca perdido. Emma me abrazó y en su abrazo sentí todo el amor que Renata me había negado. Mi nieta me veía como yo quería ser vista, como una mujer digna de amor y respeto. El lunes siguiente comenzaríamos oficialmente el proceso legal. Pero esa noche ya me sentía victoriosa. Había recuperado algo más valioso que una casa, había recuperado mi autoestima. El lunes llegó con una lluvia fina que empañaba las ventanas del apartamento. Me levanté temprano, antes que Emma, y preparé café mientras organizaba mentalmente todo lo que tenía que hacer. Era el día en que oficialmente comenzaríamos el proceso legal contra Renata. Me vestí con mi mejor ropa, un traje azul marino que había comprado años atrás para la graduación de Emma. Quería verme digna, presentable, como la mujer respetable que había sido toda mi vida antes de que mi propia hija me convirtiera en una indigente. Emma desayunó conmigo en silencio. Las dos sabíamos que era un día importante, un día que podía cambiar el rumbo de mi vida para siempre. Abuela, pase. Lo que pase hoy, quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Llegamos al juzgado a las 9 en punto. El abogado López nos esperaba en los escalones del edificio con una carpeta llena de documentos bajo el brazo. Su expresión era seria pero confiada. Señora Mendoza, hoy vamos a presentar oficialmente la demanda. Su hija será notificada y tendrá que responder a nuestras acusaciones. Entramos al edificio imponente lleno de pasillos fríos y oficinas donde se decidían los destinos de las personas. Me sentí pequeña entre esas paredes, pero Emma me tomó del brazo y me recordó que no estaba sola. En la oficina del secretario judicial, el abogado presentó todos los papeles.
El funcionario los revisó con expresión aburrida, como si fuera una transacción rutinaria. Para él era solo otro caso más, pero para mí era mi vida entera la que estaba en juego. La demandada tiene 15 días para responder, dijo el secretario mientras sellaba los documentos. Salimos del juzgado con la sensación del deber cumplido. Habíamos dado el primer paso oficial para recuperar mi dignidad y mi patrimonio. Ahora. Hay que esperar, dijo el abogado López. Mientras tanto, vamos a seguir recopilando testimonios y evidencias. Esa tarde fuimos a casa de Fernanda para que firmara su declaración como testigo. Mi antigua vecina nos recibió con una bandeja de galletas caseras y toda la disposición del mundo para ayudar. Lidia, he estado pensando en todo lo que me contaste. Hay más cosas que recuerdo, cosas que en su momento me parecieron extrañas pero que ahora cobran sentido. Fernanda le contó al abogado sobre las veces que había visto a Renata revisando mi correspondencia sin mi permiso. Sobre cómo controlaba mis gastos y me regañaba por comprar cosas para mí misma. Sobre cómo me aislaba de mis amigas con excusas inventadas. Era un maltrato psicológico sistemático, concluyó el abogado después de escuchar todos los testimonios. Su hija le estaba preparando para este momento desde hace años. Sus palabras me helaron la sangre. Pensar que Renata había planeado mi humillación durante tanto tiempo era más doloroso que la traición misma. Regresamos al apartamento al anochecer. Emma tenía que estudiar para un examen importante y yo necesitaba procesar todo lo que había pasado durante el día. Me senté en el sofá con mi cuaderno y traté de escribir sobre mis sentimientos, pero las palabras no llegaban. Era como si mi mente estuviera saturada de emociones contradictorias. El teléfono del apartamento sonó cerca de las 10 de la noche. Emma lo contestó y su cara cambió inmediatamente. «Es mamá», me susurró tapando el auricular. Mi corazón empezó a latir. Tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Era la primera vez que Renata se comunicaba conmigo desde que me había echado de casa. Emma le pasó el teléfono y yo lo tomé con manos temblorosas. «¿Renata?» «Mamá». Su voz sonaba fría como siempre, pero había algo diferente en su tono. Me llegó una notificación del juzgado. «¿Tú me estás demandando?» La pregunta me golpeó como una bofetada. Ni siquiera preguntaba cómo estaba o dónde había estado viviendo. Solo le importaba la demanda. «Sí, Renata. Estoy luchando por recuperar mi casa». «¿Tu casa?» Se rió con una risa amarga que me cortó como un cuchillo. «Esa casa es mía. Tú me la regalaste porque sabías que era lo correcto. Yo te la regalé porque me dijiste que era solo un papel. Porque me prometiste que podría vivir ahí hasta que muriera. No tengo por qué cumplir promesas hechas a una mujer manipuladora que trata de controlar mi vida con chantajes emocionales». Sus palabras me dolieron, pero esta vez no me quebré. Esta vez sentí rabia en lugar de tristeza. «Renata, yo nunca te manipulé. Yo te amé como cualquier madre ama a su hija. Trabajé día y noche para darte todo lo que necesitabas». «Exacto. Me asfixiaste con tu amor. Nunca me dejaste vivir mi propia vida. Siempre tenía que ser la hija perfecta que justificara tus sacrificios». Por primera vez entendí de dónde venía el resentimiento de Renata. Ella veía mi amor como una carga, mis sacrificios como una deuda que no había pedido contraer. «Renata, si te sentías asfixiada, podrías habérmelo dicho. Podríamos haber hablado como adultas». «¿Hablar? Tú nunca escuchabas. Solo sabías dar lecciones sobre el sacrificio y el amor de madre». Emma me arrebató el teléfono de las manos. Su cara estaba roja de indignación. «Mamá, ¿cómo puedes ser tan cruel? La abuela te dio todo y tú la botaste como basura». Pude escuchar la voz de Renata gritando desde el auricular, pero Emma colgó sin dejarla terminar. «Abuela, no escuches las tonterías que dice. Está tratando de justificar lo injustificable». Me quedé sentada en el sofá, procesando la conversación. Por primera vez había entendido el punto de vista de Renata, aunque no lo justificara. Ella se había sentido ahogada por mi amor, presionada por mis expectativas, pero eso no le daba derecho a tratarme como lo había hecho. Eso no justificaba echarme de mi casa como a un perro sarnoso. Esa noche escribí en mi cuaderno con una claridad dolorosa: tal vez fui una madre imperfecta. Tal vez mis sacrificios se sintieron como cadenas para ella. Pero nunca merecí ser tratada
con tanta crueldad. Emma se sentó a mi lado y leyó lo que había escrito. Abuela, no fuiste una madre imperfecta. Fuiste una madre humana que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Sus palabras me consolaron, pero sabía que la llamada de Renata era solo el comienzo. La batalla legal acababa de empezar y mi hija no se iba a rendir fácilmente. Fui a dormir esa noche con una mezcla de miedo y determinación. Mañana sería otro día de lucha, pero ya no era la mujer quebrada que había salido de su casa 2 semanas atrás, era una mujer que había decidido pelear por su dignidad, sin importar el costo emocional que eso implicara. Los siguientes meses fueron un torbellino de audiencias, testimonios y noches de insomnio. Renata contrató un abogado agresivo que trató de pintarme como una madre tóxica que había manipulado a su hija durante años. Cada sesión en el juzgado era una tortura emocional donde mi vida entera era diseccionada y juzgada, pero algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer silenciosa que aguantaba humillaciones sin defenderse. Cada vez que el abogado de Renata trataba de intimidarme, yo respondía con la verdad clara y directa. Emma estaba siempre a mi lado, dándome fuerzas con su presencia. Fernanda no fue la única vecina que testificó a mi favor. Doña Carmen, el señor Benjamín de la esquina y hasta Luciana García vinieron al juzgado para contar lo que habían visto durante años. Sus testimonios pintaron un cuadro claro del maltrato psicológico que había sufrido. El momento más difícil llegó cuando Renata subió al estrado para defenderse. Estaba elegante como siempre, con un traje negro que la hacía ver profesional y confiable. Habló con voz firme sobre cómo yo había sido una madre controladora que nunca la había dejado tomar sus propias decisiones. Mi madre siempre me hizo sentir culpable por vivir mi vida. Cada novio que tuve, cada trabajo que conseguí, cada decisión que tomé tenía que ser aprobada por ella. Cuando me divorcié, me hizo sentir como una fracasada. Sus palabras me dolieron. Porque había algo de verdad en ellas. Tal vez había sido demasiado protectora, demasiado involucrada en su vida. Pero eso no justificaba la crueldad con la que me había tratado. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con las piernas temblorosas pero con la mente clara. Miré a Renata a los ojos por primera vez en meses. Es cierto que fui una madre imperfecta. Tal vez cometí errores tratando de protegerte demasiado. Pero nunca merecí ser echada de mi propia casa como si fuera basura. Nunca merecí que me quitaras todo lo que había construido en 70 años de vida. Mi voz se quebró cuando continué. Renata, si te sentías asfixiada por mi amor, podrías habérmelo dicho. Podríamos haber encontrado una manera de arreglar nuestra relación. Pero elegiste el camino más cruel. Me despojaste de todo y me dejaste sin nada. Renata evitó mi mirada durante todo mi testimonio. Cuando terminé de hablar, vi lágrimas en los ojos de algunas personas en el juzgado, pero los ojos de mi hija permanecieron secos como piedras. El juez tomó 3 semanas para emitir su fallo. Fueron las 3 semanas más largas de mi vida. Emma y yo esperábamos en casa, tratando de mantener la normalidad mientras nuestros nervios estaban destrozados. El día del veredicto llegamos al juzgado con el corazón en la garganta. El abogado López nos esperaba con una expresión que no podía descifrar. El juez leyó su decisión con voz monótona. Había determinado que efectivamente había existido un patrón de maltrato psicológico y que la transferencia de la casa se había hecho bajo coacción emocional. Sin embargo, como los papeles estaban legalmente en orden, no podía anular completamente la transferencia. La solución que propuso fue la división del patrimonio. Renata se quedaría con la casa, pero tendría que pagarme una compensación económica equivalente al 50% del valor de la propiedad. Además, tendría que cubrir todos los gastos legales del proceso. No era la victoria total que había esperado, pero tampoco era una derrota. Tenía dinero suficiente para comprar un apartamento pequeño y vivir con dignidad el resto de mis días. Renata salió del juzgado sin dirigirme la palabra. Su abogado se acercó al nuestro para discutir los detalles del pago. Emma me abrazó fuerte mientras las lágrimas corrían por nuestras mejillas. Lo lograste, abuela. Le demostraste que no podía pisotearte. 3 meses después me mudé a un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. Era pequeño pero luminoso, con una cocina donde podía preparar mis comidas sin que nadie me criticara y un jardín en la azotea donde planté tomates y flores. Emma venía a visitarme todos los fines de semana. Cocinábamos juntas, hablábamos de sus estudios y de sus planes para el futuro.
Nunca mencionábamos a Renata a menos que ella lo hiciera primero. Un día, Emma llegó con una noticia inesperada. Abuela, mamá quiere verte. Dice que quiere pedirte perdón. La noticia me tomó por sorpresa. Después de casi un año sin saber nada de Renata, de repente quería disculparse. ¿Tú qué opinas, Emma? Creo que deberías escucharla, pero solo si tú quieres. No tienes ninguna obligación de perdonarla. Decidí encontrarme con Renata en un café neutral, lejos de los recuerdos dolorosos de mi antigua casa. Llegué puntual y la encontré esperándome en una mesa del fondo. Se veía más delgada, con ojeras que delataban noches de insomnio. Mamá, me dijo cuando me senté frente a ella. Gracias por venir. ¿Qué es lo que quieres, Renata? Quiero pedirte perdón. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te lastimé de una manera horrible. Sus palabras sonaban sinceras, pero mi corazón se había vuelto cauteloso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de todo este tiempo? Renata respiró hondo antes de responder. Porque Emma no me habla desde hace meses. Porque me di cuenta de que perdí a las dos mujeres más importantes de mi vida por mi egoísmo y mi crueldad. Habló durante una hora sobre su terapia psicológica, sobre cómo había entendido que su resentimiento hacia mí venía de lugares muy profundos de su infancia. Sobre cómo la muerte de su padre la había llenado de rabia que había dirigido hacia mí. No espero que me perdones, mamá. Solo espero que entiendas que me arrepiento de verdad. La escuché en silencio. Parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaba perdonado. Pero otra parte, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma, sabía que el perdón tenía que llegar a su tiempo. Renata, aprecio que hayas venido a disculparte. Pero va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Lo entiendo. Yo destruí nuestra relación y sé que reconstruirla va a ser un proceso largo. Nos despedimos con un abrazo incómodo pero real. No era reconciliación, pero era un comienzo. Esa noche, en mi apartamento nuevo, escribí en mi cuaderno la última entrada de esta etapa de mi vida, porque al final, no es la casa ni el dinero lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez. Me senté en mi balcón pequeño, mirando las luces de la ciudad mientras tomaba una taza de té. A los 71 años había aprendido que el amor verdadero no se mendiga, se ofrece libremente. Que la dignidad no se negocia. Que una mujer puede empezar de nuevo las veces que sea necesario. Emma llegó esa noche con pizza y películas. Nos sentamos en mi sofá nuevo, en mi sala nueva, en mi vida nueva. Y por primera vez en muchos años, me sentí completamente en paz.